México, educación y neoliberalismo. ¿Qué es lo que hay detrás de la reforma educativa? Pero veamos, ¿qué es el neoliberalismo? Es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual, bajo principios más radicales. A su vez, la educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento, proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. A simple vista, creeríamos que el neoliberalismo no tiene una relación directa con el sistema educativo de una sociedad. Sin embargo, es todo lo contrario. Durante los diferentes sexenios, el gobierno mexicano implementó una variedad de políticas educativas con la intención de minimizar el rezago de problemáticas respecto a esta área, ya que por mucho tiempo no se ha logrado cumplir con las expectativas sociales. El concepto de neoliberalismo es sucesor de la llamada economía social de mercado. Fue retomado luego de varias décadas, en los años 80, por distintos autores que se dedicaron a explicar los efectos y consecuencias de los fenómenos económicos mundiales que se presentaron entre esa década y la anterior. En los 80s se generó un aumento en la liquidez de los mercados financieros internacionales, con lo que hubo mayor accesibilidad y permisividad a los países para la obtención de créditos. México no fue la excepción. Dentro del gobierno de Miguel de la Madrid se llevó a cabo un ajuste estructural respecto a la situación internacional del país ante la deuda externa, ya que el petróleo y otras materias primas habían presentado una caída a finales de la década anterior, así que se hizo un comunicado dirigido a las instituciones financieras mundiales en la que el gobierno mexicano se comprometía a llevar a cabo una serie de medidas que contempló, por ejemplo, el ajuste en las tasas de cambio, el aumento de las exportaciones, la reducción de tarifas de importación, disminución de déficit presupuestal, entre otros. Después, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se implementó el Programa Nacional para la Modernización Educativa, que se dirigiría a ampliar la cobertura y distribución de la oferta educativa, garantizando la equidad, aumentando la calidad de los programas y planes educativos, así como la integración de ciclos educativos, es decir, preescolar, primaria, secundaria como básicas, lo que se logró con la firma de la AMED, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 1992. Aunque dentro de ese sexenio, a pesar de los intentos de integrar al país al sistema capitalista global, sucedieron distintos eventos sociales que, como siempre, minimizaron la acción del sector educativo, redirigiendo las prioridades del gobierno. Surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94. Además, ese mismo año fue asesinado en Tijuana el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, por lo que toma ventaja y gana la candidatura el coordinador de campaña y exsecretario de Educación Pública Ernesto Zedillo. Este implementa el Plan de Desarrollo Educativo, el cual se elaboró con la perspectiva de que la educación en México fuera un elemento estratégico del desarrollo para la construcción de un bienestar social y que permitiera aprovechar las oportunidades que le habían abierto al país la ciencia y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Al igual que sus antecesores, este plan pretendía mejorar la calidad e inhibir la desigualdad en el sector educativo. Se consideraba al docente como el agente esencial para esos objetivos. Se pretendía darle prioridad a la formación, actualización y revalorización del magisterio dentro de todo el sistema educativo. Después, se sustituye el Plan de Desarrollo Educativo por el modelo del Programa Nacional de Educación, del mandato de Vicente Fox. El primer mandato de oposición luego de casi 70 años de gobierno perteneciente al PRI. El gobierno de Fox reconocía que, hasta entonces, el sistema educativo no había sido capaz de sobrepasar los obstáculos del crecimiento demográfico,
ni pudo ir a la par del desarrollo cultural, económico y político que el país estaba viviendo en esa etapa. Ese sexenio es importante porque aquí es donde nace el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que se encontró vigente hasta 2019, con la finalidad de evaluar y mejorar la calidad en la educación y ser competitivos en ese ámbito. Una situación que posteriormente se dificultaría un poco más. Posteriormente, en el gobierno de Felipe Calderón, se originan las evaluaciones enlace para los alumnos y con un sistema muy diferente de aplicar y evaluar. Se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación, propuesta, como su nombre lo dice, para impulsar el desarrollo en la calidad de la educación mexicana. Esta alianza convoca a otros actores indispensables para esa transformación: gobiernos estatales y municipales, legisladores, autoridades educativas, padres de familia, estudiantes y otros miembros de la sociedad civil. Pero lo más difícil para el sistema educativo vino en el mandato de Enrique Peña Nieto, el cual implementó el Pacto por México. Se le daba total autonomía al INE para la gestión de las evaluaciones del sistema educativo, concretar la descentralización y para la gestión de las escuelas y su infraestructura, promoviendo la participación. Los principales detractores de la reforma, agrupados principalmente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no la definieron como una reforma educativa, sino como una reforma laboral. Esto surge debido a que gracias a acciones tomadas por este gobierno, como el ejercicio de evaluación de desempeño docente, se minimizó el número de plazas abiertas para los normalistas al egresar, así como ponía en juego las ya existentes para los docentes que las ejercían. Pero, ¿cuál es el verdadero problema? La educación es un derecho, considerado tanto como un elemento importante en la vida social y cultural, así como se ha incorporado luego al sistema de productividad dirigido a los diferentes sectores económicos, bajo un sistema neoliberal. Los fines de la educación no son siempre los mismos, cambian en el tiempo porque están estrechamente ligados al tipo de hombres y sociedad que se pretende formar. Vázquez, 2015. El Estado entonces ejerce cierta coerción al individuo para cubrir las expectativas que lo ayudarán a la acumulación de capital, y la educación funciona como una herramienta para ello. Entonces, la educación en México es considerada como un sistema de producción de capital humano. Se invierte en ello de forma individual o colectiva, convirtiéndose en rentable a futuro, hablando en términos económicos. Es decir, asignarle una función como medio de producción y no como un individuo con el derecho a la propia educación, para la aportación de un desarrollo colectivo, su plenitud como individuo y como ser social. Neoliberalismo en América Latina. El producto de esta reestructuración de las leyes en los distintos países de América Latina no es algo aislado. Se manifiesta en la cotidianidad, como en las condiciones laborales precarias, incremento en la desigualdad social y, por tanto, económica. También la privatización de recursos e instituciones, entre otros. Se busca integrar el proceso productivo a nivel mundial para que los capitales monopolistas puedan acceder libremente a las ramas más rentables de la economía. Caponi, 1997. La educación de la competencia en México. La lógica del sistema educativo dentro de una estructura competitiva es adjudicar la completa responsabilidad de su futuro al individuo y sin cuestionar las condiciones estructurales a las que se encuentran expuestos. El pobre es pobre porque quiere. Esto es referido a que el contexto globalizado de los países es un medio para homogeneizar elementos molde de tecnología, sistemas industriales, pero también de cultura. Es interesante ver que aspectos como el educativo no son homogeneizados. Educar sujetos neoliberales es su respuesta para que estos acepten como justas y naturales las consecuencias provocadas por el neoliberalismo.